Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom, familia, Laila Tov. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Abba Kadosh, esté con todos ustedes. Con corazones llenos de gratitud y reverencia nos acercamos una vez más a la fuente inagotable de sabiduría que es la Torá. Esta semana nos adentramos en la parashá número 19 llamada Terumá, que significa ofrenda alzada, porción separada, que se encuentra en el Sefer Shemot, capítulo 25, verso 1, hasta el capítulo 27, verso 19. Como creyentes en Yeshua, el Mashiach prometido de Israel y Salvador del mundo, estudiamos esta porción no como un mero registro histórico, sino como una sombra profética vibrante y una revelación profunda del plan redentor de Adonai, centrado en la persona y obra de nuestro amado y Señor Yeshua. Que el Ruach Kodesh, que el Espíritu de Santidad ilumine nuestra mente y corazón mientras exploramos, mis amados hermanos, juntos las riquezas de su palabra. La parashá Terumá marca un punto crucial en la narrativa de Shemot. Tras la entrega de las 10 palabras, los 10 mandamientos y las leyes civiles Mishpatim, en el monte Sinaí, Adonai ahora expresa su deseo más profundo: habitar en medio de su pueblo. Y harán para mí un santuario, les dice, yo habitaré en medio de ellos, como reza Shemot 25, 8. Esta porción detalla las instrucciones divinas dadas a Moshe para la construcción del Mishkan, del tabernáculo, una morada portátil y sagrada. El relato comienza con el llamado de Adonai a los hijos de Israel para que traigan una terumá, una ofrenda voluntaria. Shemot 25:2 dice: de todo varón que dé de corazón. Se especifican entonces los materiales preciosos necesarios: oro, plata, cobre, hilos teñidos, lino fino, pieles, madera de acacia, aceite, especias e incienso y piedras preciosas. Luego Adonai proporciona los planos detallados para los componentes clave del Mishkan. Por ejemplo, tenemos el Aron Habrit, que es el arca del pacto, conteniendo las tablas de la Torá, cubierta con el caporet, que es el propiciatorio, con los querubín, que son los querubines, ¿verdad? La Shulchan Lechem Hapanim, que es la mesa de los panes de la presencia, para el pan perpetuo delante de Adonai. La menorá, el candelabro de oro puro de 7 brazos, símbolo de la luz divina. La estructura del Mishkan tenía cortinas elaboradas, cubiertas de pieles, tablas de madera de acacia, recubiertas de oro y basas de plata. El parojet, que es el velo, separando el lugar santo del lugar santísimo. El Mizbeach Haolam, que es el altar del holocausto, que era de madera de acacia, recubierto de bronce para los sacrificios. Y teníamos también el Hatzer, es decir, el atrio, el patio exterior, rodeado de cortinas de lino. En un contexto histórico, Israel se encuentra aún al pie del monte Sinaí. Han experimentado la revelación directa y temible de Adonai, pero también han caído en la idolatría con el becerro de oro, relatado más adelante en Shemot 32, aunque el llamado a la terumá probablemente ocurre antes de ese evento o es reiterado después como señal de restauración. La construcción del Mishkan es la respuesta de Adonai a la necesidad humana de un punto focal tangible, ¿verdad?, para la adoración y la comunión, y su deseo de manifestar su Shejinah, su presencia divina, de una manera cercana y accesible, aunque santa y separada. Es el establecimiento de un orden de culto divinamente prescrito, un microcosmos del orden celestial. Desde nuestra perspectiva mesiánica, la parashá Terumá es extraordinariamente rica, ¿verdad? El deseo de Adonai de habitar en medio de ellos encuentra su cumplimiento supremo en nuestro amado Yeshua HaMashiach.
Como declara Yohanan en capítulo 1, verso 14, y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó, ¿no? Hizo tabernaculizó, nos dice, entre nosotros, ¿verdad? Y además nos dice que vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Amén. Yeshua, mis amados hermanos, es el Emmanuel, es Elohim con nosotros. Él es el verdadero templo, el lugar donde la humanidad se encuentra con Adonai, ¿verdad? Entonces, cada elemento del Mishkan es una sombra profética que apunta a su persona, su obra redentora y la comunidad de creyentes que él edifica. La ofrenda voluntaria del corazón prefigura la entrega total que Yeshua hizo de sí mismo y la respuesta de amor que él busca en nosotros. Amén. Amados hermanos, en esta serie semanal llamada Or HaParashá, la luz de la Parashá, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua. Amén. Buen momento para motivarlos a que se queden con nosotros, tengan a mano sus escrituras y sus cuadernos de apuntes para juntos comenzar la lectura y reflexión de esta hermosa porción de la Torá. Les solicito también que puedan darle like a este video y compartir para que más personas tengan acceso a la palabra de nuestro Abba Kadosh. Amén. Bien, comencemos entonces. Vamos a irnos a la Torá. Sí. Vamos a leer el capítulo 25, verso 2. Amén. Entonces, ¿qué nos dice? Dile a los hijos de Israel que hagan una colecta para mí. Acepta una ofrenda de cualquiera que de todo corazón quiera dar. Amén. Hermanos amados, este es el mandato inicial para la construcción. Adonai no impone un impuesto, sino que pide una terumá, una ofrenda elevada, dada voluntariamente, ¿verdad? Cuyo corazón lo mueve, dice. Como te mueva, como te dé tu corazón, como sientas en tu corazón. La construcción del lugar de su morada debía comenzar con un acto de generosidad y de devoción, ¿verdad? Pero tenía que nacer del corazón del pueblo. Revela que la relación con Adonai se basa en el amor y la respuesta voluntaria y no en la coerción, ¿verdad? Este principio de dar voluntariamente y con alegría es central en el Brit Hadashah. Rab Shaul, el apóstol Pablo, lo reitera al hablar de las ofrendas para los santos necesitados, ¿verdad? En 2 Corintios 9:7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Adonai ama al dador alegre. Amén. Hermanos amados, Yeshua mismo es la ofrenda elevada que Adonai, nuestro Abba Kadosh, dio por amor al mundo, ¿verdad? Adonai, mis amados hermanos, el creador de todo, no necesita nuestras ofrendas materiales. Sin embargo, nos invita a participar en su obra, permitiendo que nuestra generosidad sea una expresión externa de nuestra devoción interna. Él valora la intención del corazón por encima del valor material. Esto revela su deseo de una relación basada en el amor mutuo y la libre voluntad. Amén. Bien, continuamos. Vamos a leer el versículos 3 al 8 del capítulo 25. Bien, entonces dice, la ofrenda que tomarás de ellos es oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de carnero, pieles de machos cabríos teñidas y piel fina, madera de acacia, aceite para la luz, especies para el aceite de la unción y para el incienso fragante, piedras de ónice y piedras para ser puestas, para la vestidura sacerdotal y el pectoral. Y me harán un santuario para que yo pueda habitar dentro de ellos. Amén. Bien. Este, hermanos, es el propósito central de Terumá, particularmente en el verso número 8. Crear un espacio sagrado, un mikdash, para que la presencia de Adonai, su Shekhinah, que viene a la raíz Shahan, que quiere decir habitar, more no solo sobre ellos, como en el Sinaí, ¿verdad?, sino Betoham, en hebreo, quiere decir en medio de ellos, Betoham,
en el corazón de su campamento y además en el corazón de sus vidas. Es una declaración asombrosa del deseo divino de intimidad. Como mencionamos en un principio, esta porción apunta directamente a Yeshua. Anoten estos versículos para que los revisen con calma luego en sus casas. Yohanan 1:14. Ahí nos habla del verbo que taberniculizó entre nosotros, ¿verdad? Mateo 1:23 habla de Emmanuel, de Elohim con nosotros. Yohanan 2:19-21 ahí nos muestra que Yeshua es el templo verdadero. Colosenses 2:9 nos dice, porque en él, o sea en Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Primera de Corintios 3:16 nos habla y dice, ¿no saben que son templo de Elohim y que el Ruach de Adonai mora en vosotros? Y Efesios 2:21-22 nos habla de que en Yeshua todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Adón, en quien nosotros, dice también, somos justamente edificados para la morada de Elohim en el Ruach. Amén. Hermanos, revela el corazón pastoral de Adonai. A pesar de su trascendencia y santidad infinitas, anhela la cercanía con su creación. Su plan redentor no es solo perdonar el pecado, ¿verdad?, sino restaurar la comunión íntima, perdida en el Edén. El Mishkan fue el primer paso tangible después de la ley, ¿verdad? Yeshua es el cumplimiento perfecto y la morada del Ruach en nosotros. Es la realidad presente de esa promesa. Amén. Shemot 25, 17-22. Harás, dice, una cubierta de oro puro para el arca, de 2 codos y medio de longitud y de codo y medio su anchura. Harás 2 querubín de oro, hazlos labrados a martillo por los 2 extremos de la cubierta del arca. Haz un querub para un extremo y el otro querub para el otro extremo. Perdón. Haz que el querubín de una pieza con la cubierta del arca a ambos extremos. Los querubín tendrán sus alas extendidas por encima para que sus alas cubran el arca, sus rostros el uno enfrente del otro y hacia la cubierta del arca. Pondrás la cubierta del arca encima del arca. Dentro del arca pondrás los testimonios que yo te daré. Allí me reuniré contigo, yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta del arca, desde entre los 2 querubín que están sobre el arca para el testimonio, acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los hijos de Israel. Amén. Hermanos amados, este es el punto focal de la comunicación divina dentro del Mishkan. El caporet, traducido a menudo sí, como propiciatorio o una cubierta de expiación de la raíz capar, que es cubrir y expiar, era la cubierta de oro sobre el arca. Era el lugar designado donde la Shejinah se manifestaría y Moshe recibiría la instrucción divina para el pueblo. Era el trono terrenal de la presencia de Adonai. El caporet es un tipo poderoso de Yeshua también. ¿Ver? La palabra griega usada en la Septuaginta para caporet es ilasterion, sí. Y Rab Shaul usa esta misma palabra en Romanos 3:25, refiriéndose a Yeshua. Yo se los voy a leer. En Romanos 25 dice que Elohim tenía la intención de ser una víctima propiciatoria, capará, por medio de la emuná en su sangre para manifestar su justicia mediante el perdón de los pecados cometidos previamente durante los días de la paciencia de Elohim. Amén. Entonces, es a través de él, mis hermanos, que tenemos acceso directo al Padre, como nos dice Hebreos 4:16. La comunicación divina ya no está limitada entonces a un lugar físico o a un intermediario como Moshe, sino que está disponible para todos los que están en el Mashiach. Amén. Y es que, hermanos, Adonai desea comunicarse con su pueblo. Él estableció un lugar específico y santo para ello, ¿verdad? Enfatizando
la necesidad de la expiación para acercarse a su santidad. Los querubín, que eran los guardianes de la santidad divina, que se describe en Bereshit 3:24, ahora miran hacia el lugar de la expiación, sugiriendo que la justicia y la misericordia divinas se encuentran allí. Y esto prefigura la cruz, ¿verdad?, donde la santidad o el madero y la justicia de Adonai fueron satisfechas por el sacrificio expiatorio de Yeshua, abriendo el camino para la comunión. Shemot 25:30. Dice: sobre la mesa pondrás el pan de la presencia en mi presencia siempre. Okay. Hermanos amados, la mesa hecha de acacia y oro ubicado en el lugar santo, ¿verdad?, debía tener siempre 12 panes. Lechem hapanim, literalmente pan del rostro o pan de la presencia. Estos panes, representando a las 12 tribus de Israel, eran una ofrenda continua, un memorial de la provisión de Adonai y de la presencia constante de Israel ante él. Eran cambiados cada Shabbat. Yeshua se identificó explícitamente con el pan de vida. Yohanan 6:35 nos dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Amén. Es que Él es, mis hermanos amados, la verdadera provisión espiritual que sustenta a su pueblo. El Lechem Hapanim apuntaba a aquel que es nuestra nutrición espiritual constante y nuestra representación perpetua ante nuestro Abba Kadosh. Yeshua es quien nos mantiene continuamente en la presencia, en ese panim, ¿verdad?, de Adonai. Adonai, mis hermanos amados, es el sustentador de su pueblo, tanto física como espiritualmente. El mandato del pan, ¿sí?, tamid, continuamente, enfatiza su provisión constante y la necesidad de que su pueblo viva continuamente en su presencia y dependencia. Muestra la relación del pacto. Israel está siempre ante él, representado por el pan, y él siempre provee para ellos. Amén. Shemot 25:31. Harás una menorá de oro puro, tiene que ser hecha labrada a martillo. Su base, astil, tazas, círculos de hojas y pétalos exteriores serán hechos de una pieza con ella. Menudo trabajito, ¿no? Bien, entonces vemos que la menorá, una lámpara de 7 brazos, hecha de una sola pieza de oro puro, zahav tahor en hebreo, y martillada, era la única fuente de luz dentro del lugar santo. Y es más, debía arder continuamente, ner tamid, como está escrito en Shemot 27:20, iluminando el espacio sagrado donde estaban la mesa y el altar del incienso. Simboliza la luz de la sabiduría divina, la Torá y la presencia iluminadora de Adonai. Y es que la menorá, mis hermanos, es un símbolo mesiánico poderoso. ¿Amén? Vemos a Yeshua como luz. Es más, Yeshua declara en Yohanan 8:12, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿verdad? Entonces vemos que Él es la verdadera luz que emana de nuestro Abba Kadosh. Luego tenemos también al Ruach HaKodesh. Los 7 brazos y las lámparas a menudo se asocian con la plenitud del Ruach de Adonai. Eso lo pueden ver en Isaías 11:2, en Apocalipsis 4:5, por ejemplo, ¿no? Estamos después los creyentes como luz. Mateo 5:14 dice: Yeshua también dijo a sus seguidores: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Hermanos amados, como la menorá, debemos reflejar la luz de nuestro Mashiach en un mundo oscuro, ¿verdad? El hecho de que fuera miksha, en hebreo es martillada, puede aludir al proceso de refinamiento y sufrimiento por el que pasó Yeshua, ¿verdad? Y por el que a menudo pasamos nosotros sus seguidores para ser moldeados a su imagen.
Adonai es fuente de toda luz y verdad. Su presencia disipa las tinieblas espirituales. La menorá enfatiza que el acercamiento a Adonai y el servicio en su presencia requieren su iluminación divina. Sin su luz, revelada en su palabra y a través de Yeshua, estamos en oscuridad, ¿verdad? Entonces, la unidad de la menorá, hecha de una sola pieza, como hemos leído, también puede simbolizar la unidad de Adonai y la unidad requerida en su pueblo. Amén. Bien, vamos a la Torah nuevamente. Vamos a leer el versículo 26:1. Dice: harás un mishkan de 10 cortinas de lino fino, tejido y con hilo azul, púrpura y escarlata. Los harás con los querubín bordados de oficio y de artífice. Estas, hermanos amados, eran las cortinas interiores del Mishkan, las que formaban el techo y las paredes visibles desde dentro del lugar santo y santísimo. Eran de materiales finos y colores ricos: azul celestial, que simboliza lo divino; púrpura, la realeza; carmesí, la sangre, que representa también expiación y a la humanidad; el lino fino, que es la pureza, la justicia, y además dice que llevaban bordados querubines, indicando la santidad y la presencia angelical asociada con el trono de Adonai. Estas cortinas gloriosas, hermanos amados, pueden verse como un tipo de la humanidad glorificada de Yeshua HaMashiach. Él vistió nuestra humanidad, el lino carmesí, pero también divino, azul, y como rey, Melech, púrpura, ¿verdad? Los querubines bordados hablan de su naturaleza celestial y su conexión con el trono de Adonai. También prefiguran la congregación de creyentes, es decir, la Keilah, que es llamada a ser vestida de la justicia del Mashiach, ¿verdad? Como nos dice Apocalipsis 19:8, habla de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los Kedoshim, de los santos. Y estaban destinadas a reflejar su gloria, ¿verdad? La morada de Adonai, mis hermanos amados, es gloriosa, santa y hermosa. Los materiales y colores no eran arbitrarios, sino que comunicaban verdades teológicas sobre su naturaleza y el camino de acceso a él. La obra primorosa, digamos, por decir algo, en hebreo se debería decir Maaseh Hoshev, indica la excelencia y el cuidado requeridos al acercarse y servir al Santo de Israel. Un reflejo de la perfección de la obra redentora de Adonai en el Mashiach. Amén. Bien. Bereshit 26:15. Harás las tablas verticales del Mishkan de madera de acacia. Bien, hermanos, este corto versículo nos muestra que estas tablas formaban la estructura sólida, ¿verdad?, de las paredes del Mishkan. Eran de madera de acacia, conocida por su durabilidad y resistencia a la descomposición. Digamos que era bastante adecuada para el desierto. Y debían estar derechas o de pie, omdim en hebreo, formando un marco estable para la morada divina. La madera de acacia, un material terrenal pero duradero, a menudo se interpreta como un tipo de la humanidad incorruptible de Yeshua. Siendo él plenamente humano, vivió una vida sin pecado y su cuerpo no vio corrupción. Salmo 16:10 y Hechos 2:27 nos hablan algo al respecto. Más simplemente, estas tablas verticales y unidas representan a los creyentes individuales que juntos forman la estructura de la morada de Adonai. Amén. Como dice Rab Shaul, somos columna y baluarte de la verdad, en 1 Timoteo 3:15. Entonces debemos estar firmes en el Señor, arraigados en nuestro Mashiach, formando parte de su edificio espiritual, ¿verdad?, de su construcción espiritual, como está escrito en Efesios 2:20-22. La morada de Adonai, hermanos amados, requiere una estructura firme, estable y duradera.
Esto habla de la fidelidad y la naturaleza inmutable de Adonai mismo, ¿verdad? También establece un modelo para su pueblo. La vida de Emuná debe tener un fundamento sólido, ¿verdad? Es decir, la palabra de Adonai es Yeshua HaMashiach, es la Torah viviente, y los creyentes debemos estar unidos y firmes para sostener la presencia y el testimonio de Adonai en el mundo, ¿verdad? Amén. Bien. Shemot 26, 29, 30. Dice entonces 29 al 30. Recubre las tablas con oro, haz argollas de oro para ellas, por las cuales pasarán los travesaños, y recubre los travesaños con oro. Erigirás el Mishkan de acuerdo al diseño que se te ha mostrado en la montaña. Bien, entonces, aunque la estructura central era de madera, todo debía ser recubierto de oro, en hebreo zahab, símbolo de la divinidad, la gloria y la pureza celestial. Incluso los anillos y las barras que unían las tablas eran de oro o recubiertos de oro. Esto transformaba visualmente la estructura en algo resplandeciente y divino. Esto ilustra maravillosamente la obra de Mashiach en nosotros. Somos madera de acacia, sí, somos humanos, débiles y terrenales, ¿verdad? Pero en Yeshua somos revestidos de su justicia divina y su gloria, su kabod, ¿verdad? Sí, somos revestidos de oro. Rab Shaul nos dice en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Mashiach Yeshua, nos dice, el cual nos ha sido hecho por Adonai, sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Hermanos, somos llamados a reflejar su naturaleza divina. Las barras de unión cubiertas de oro pueden simbolizar al Ruach HaKodesh, quien nos une en un solo cuerpo glorioso en nuestro amado Yeshua, ¿verdad? La presencia de Adonai santifica y glorifica, aunque él elige morar en medio del humano y lo terrenal, como la madera, por ejemplo, su presencia lo transforma todo con su kabod divina. Revela que la verdadera valía y belleza a los ojos de Adonai no provienen, hermanos míos, de nuestra propia naturaleza, sino de su obra redentora y santificadora en nosotros a través de Yeshua. Amén. 26:31. Dice, harás además un parojet de lana azul, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado. Será hecho con querubines, obra de diseñador. Wow. Entonces la parojet, como vemos, era el velo pesado y ricamente bordado que separaba el lugar santo, donde estaba la menorá, la mesa y el altar del incienso, ¿verdad?, del lugar santísimo, del Kodesh HaKodashim, donde residía el arca del pacto y la presencia manifiesta de Adonai. Solo el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, podía atravesarlo, y solo una vez al año, en Yom Kippur, en el día de expiación, ¿verdad? Y simbolizaba la separación entre un Adonai santo y la humanidad pecadora. Este, mis amados hermanos, es uno de los símbolos más dramáticamente cumplidos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Los evangelios registran que en el momento de la muerte de Yeshua, ¿verdad?, nos dice y nos muestra que el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, ¿verdad? Este evento milagroso significó que la barrera de separación causada por el pecado fue eliminada por el sacrificio expiatorio de Yeshua, a través de su cuerpo ofrecido, ¿verdad? El velo es su carne, ¿verdad?, como dice Hebreos 10:20. Ahora, mis amados hermanos, tenemos acceso directo y confiado a la presencia de Adonai, y ya no se necesita un intermediario humano, ¿verdad? Yeshua es nuestro sumo sacerdote eterno que nos abre el camino. Adonai, mis amados hermanos, es absolutamente santo, ¿verdad? Y el pecado crea una barrera infranqueable por medios humanos. El velo lo representaba vívidamente,
Sin embargo, el plan de Adonai desde el principio incluye una provisión para rasgar ese velo. El rasgado del velo en la muerte de Yeshua es la declaración culminante, mis hermanos, de que la expiación ha sido completada y el acceso a la presencia de Adonai está abierto para todos los que vienen con emuná, ¿verdad? Amén. Bien, versículo 33. Shemot 26:33, ¿qué nos dice? Cuelga las cortinas debajo de los broches, luego trae el arca para el testimonio dentro de la cortina. La cortina será la división para ti entre el lugar Makon Kadosh y el lugar Kadosh Kedoshim. Amén. Bien, este versículo, hermanos amados, enfatiza la función principal del Parochet, crear una división entre dos compartimientos sagrados, ¿verdad? Marcaba el límite de la santidad más intensa, accesible solo bajo condiciones muy específicas. Si bien el velo físico fue rasgado, la necesidad de santidad, de esa kedushá, para acercarse a Adonai, permanece, ¿verdad? Yeshua, amados hermanos, no abolió la santidad, sino que nos proveyó el camino para ser hechos santos y así poder entrar. Hebreos 12:14 nos exhorta, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Adón. El velo, ese velo rasgado, no significa irreverencia, sino acceso por gracia mediante la emuná en la obra santificadora de nuestro Mashiach. La separación ahora no es física, sino moral, ¿verdad? Y además espiritual. Separación del pecado y consagración a Adonai. Hermanos amados, Adonai establece distinciones sagradas. Su santidad exige respeto y un acercamiento adecuado. Aunque su gracia en Yeshua nos da acceso, no debemos tomar su presencia a la ligera, ¿verdad? La separación que hacía el velo nos recuerda la majestad y el temor reverente que debemos a Adonai, ¿verdad? Ahora, esta separación es vencida por la sangre de Yeshua, pero el llamado a vivir vidas apartadas, vidas santas, ¿verdad? Sigue vigente, ¿no es verdad? Bien. Shemot 27:1. Harás el altar de madera de acacia, 7,5 pies de largo y 7,5 pies de ancho. El altar será cuadrado y 4,5 pies de alto. Se dan cuenta, es una instrucciones muy, pero muy detalladas de nuestro Abacados, ¿verdad? Bien, entonces acá vemos que el Mizbeach Haolá, o sea, el altar del holocausto, ¿no es verdad? Estaba ubicado en el atrio exterior, Hatzer, justo después de la entrada. Era lo primero que uno encontraba al entrar al recinto sagrado. Era el lugar donde se ofrecían los sacrificios de animales, hecho de madera, de acacia, pero recubierto de bronce, de hoshet en hebreo, un metal resistente al fuego. Era el lugar de la expiación por sangre esencial para poder acercarse más a la presencia de Adonai en el interior. El altar del holocausto apunta inequívocamente al madero de Yeshua HaMashiach. Es allí, mis hermanos, donde se realizó el sacrificio perfecto y definitivo por el pecado. Les voy a editar un par de versículos para que los anoten, yo se los voy a leer. Hebreos 13:10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ese altar es la obra sacrificial de Yeshua. Efesios 5:2 nos dice: Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Adonai en olor fragante. Amén. Entonces, la ubicación del altar, es decir, lo primero en entrar, significa que el fundamento de nuestra relación con Adonai es el reconocimiento de su provisión para nuestro pecado a través del sacrificio de Yeshua, ¿verdad? Hermanos, no hay acceso a la presencia de Adonai sin pasar por la cruz, por el madero, ¿verdad? El bronce puede simbolizar el juicio divino sobre el pecado que Yeshua cargó en nuestro lugar, ¿verdad?
Adonai es santo y justo, y el pecado requiere expiación. Estableció el sistema sacrificial no como un fin en sí mismo, sino como una sombra que apuntaba a la solución definitiva. El altar demuestra la seriedad del pecado y el costo de la redención, ¿verdad? Muestra también la provisión misericordiosa de Adonai, que permite un sustituto. Todo esto se cumple y culmina en el sacrificio de Yeshua, ¿verdad? Amén. Bien, leamos el 27:2. Haz cuernos para él en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una pieza con él y los recubrirás de bronce, de Hoshet. Bien, entonces cuando nos habla de los cuernos del altar, eran proyecciones de las 4 esquinas. Tenían varias funciones. La sangre de ciertos sacrificios se aplicaba sobre ellos, como está descrito en Levítico 4:7 y 18, y servían para atar a la víctima sacrificial, y era un lugar de refugio, y simbolizaban el poder, la fuerza y el alcance de la expiación. Los cuernos del altar, como lugar donde se aplicaba la sangre expiatoria y como lugar de refugio, apuntan, mis hermanos, al poder salvador y protector de la sangre de Yeshua. Su sacrificio tiene poder para perdonar y limpiar, ¿verdad? En él encontramos refugio seguro del juicio divino. Yeshua, mis hermanos, es nuestro cuerno de salvación. Lucas 1:69 habla algo similar, pero refiriéndose a su poder salvador. Amén. El poder de su sacrificio alcanza las 4 esquinas de la tierra, los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Para todos los que acuden a él en busca de refugio y expiación. La expiación provista por Adonai es poderosa y eficaz, mis hermanos. Tiene la capacidad de salvar y proteger. Los cuernos, como parte integral del altar, porque van a ser parte del mismo, ¿verdad?, indican que el poder salvador está intrínsecamente ligado al sacrificio. Si no hay salvación ni refugio fuera de la provisión sacrificial de Adonai culminada en Yeshua. Amén. Bien. Shemot 27:9. Aquí está cómo harás el patio, Hatzer, del Mishkan. Patio en hebreo se dice Hatzer. En la parte sur, mirando al sur, harás tapices para el patio hechos de lino fino tejido, 150 pies para un lado. Amén. Bien. El Hatzer era el patio exterior que rodeaba el Mishkan propiamente dicho. Estaba delimitado por cortinas de lino fino, es decir, en hebreo Shes Moshar, sostenidas por pilares. Creaba un espacio sagrado separando el campamento común del área donde se realizaban los rituales y donde moraba la presencia. El lino fino simbolizaba la pureza y la justicia requeridas incluso para entrar en el área exterior de la morada de Adonai. El atrio delimitado por cortinas de lino fino puede representar el llamado a la separación y la justicia práctica en la vida del creyente, ¿verdad? Aunque por la emuná en Yeshua tenemos acceso, somos llamados a vivir vidas que reflejen la santidad de aquel a quien servimos, ¿verdad? Apocalipsis 19:8 dice que el lino fino es como las acciones justas de los santos. Hermanos, nuestras vidas deben ser un testimonio visible, como las cortinas, ¿verdad?, de la obra transformadora de Adonai en nosotros, separándonos de las prácticas del mundo. Representa también el ámbito de la Kehilá, de nuestra comunidad mesiánica, nuestras asambleas, nuestras congregaciones, un espacio consagrado, valga la redundancia, dentro del mundo, ¿verdad? Adonai requiere separación y santidad de su pueblo. Incluso el espacio exterior de su morada estaba delimitado y marcado por la pureza. Esto enseña, mis hermanos, que la relación con Adonai
implica un estilo de vida distinto, marcado por la justicia y la separación del pecado. La gracia no anula el llamamiento a la santidad, sino que lo capacita. Amén. Bien. Shemot 27, 16. Para la entrada del patio, en hebreo shahar, habrá una pantalla, dice, de 30 pies hecha de hilo azul, púrpura y escarlata, y lino fino tejido. Será en colores el trabajo de un tejedor, más el rojem estará sobre 4 postes, en 4 bases. ¿Okay? Bien, entonces, hermanos amados, la entrada, shahar, del patio, del atrio, era una cortina especial. Era una masaj en hebreo. Similar en colores al velo interior del parojet, ¿verdad? Y a las cortinas del Mishkan, pero descrita como una obra de recamador, es decir, un lugar de obra muy linda, ¿no? En hebreo es maaseh Hoshev, es algo primoroso, digamos, ¿no? Quizás indicando un bordado visible por ambos lados, y era la única vía de acceso al recinto sagrado. La puerta única del atrio en esa imagen clara de Yeshua HaMashiach como el único camino de acceso a Adonai, ¿verdad? Él mismo declaró que yo soy la puerta, el que por mí entrare, nos dice Yeshua, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿verdad? Está escrito en Yohanan 10:9. Pero también nos dijo en Yohanan 14:6 que Él es el camino, la verdad, ¿verdad? Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces, los colores azul, púrpura, carmesí y lino presentes en la puerta, al igual que en el velo y las cortinas interiores, hermanos, refuerzan que aquel que es la puerta es el mismo que es divino, rey, sacrificado y justo, ¿verdad? Yeshua HaMashiach. Adonai, hermanos amados, establece un camino específico y único para acercarse a Él. No hay múltiples entradas a su presencia salvadora. Hay una sola puerta. Una sola puerta y está designada. Esta puerta es Yeshua. Es hermosa y gloriosa. Y es accesible para todos los que eligen entrar por ella. Revela la exclusividad de salvación de Mashiach, no como una limitación arbitraria, sino como la provisión divina y suficiente para nuestra necesidad. Amén. Hermanos amados, las verdades eternas tejidas en esta porción terumá resuenan poderosamente en nuestras vidas como discípulos de Yeshua hoy en día y nos muestran aplicaciones para nuestras vidas. Por ejemplo, nuestra emuná debemos fortalecer nuestra confianza en Yeshua, ¿verdad? Reconocer a Yeshua como la morada de Adonai. Hermanos amados, nuestra fe no se basa en un edificio físico, sino en una persona viva, Yeshua. Él es el cumplimiento de Shemot 25:8. Confiar en Él es confiar en que Adonai está verdaderamente con nosotros. Emmanuel, Immanuel en hebreo, es Elohim con nosotros, ¿verdad? Debemos cultivar una conciencia constante de su presencia en nuestra vida diaria. Debemos confiar en su sacrificio único, ¿verdad? El altar del holocausto y el caporet apuntan al madero. Nuestra emuná se arraiga en la certeza de que su sacrificio fue completo y suficiente, ¿no es verdad?, para que nuestra expiación sea completa. No necesitamos añadir nada. Fortalecemos nuestra emuná al recordar y proclamar la eficacia de su sangre para limpiarnos y darnos acceso al Padre. Debemos creer que Él es la luz y el pan, ¿verdad? Como la menorá, mis amados hermanos, y el eje en Japanim, Yeshua es nuestra luz espiritual y nuestro sustento diario. Fortalecemos nuestra emuná al depender de Él por su guía, ¿verdad? Su palabra, su ruach y su nutrición espiritual, es decir, mediante la oración, el estudio, la comunión con Él. Amén. Debemos ofrecer nuestra terumá de emuná. Así como Israel dio voluntariamente, nuestra emuná se expresa en una entrega voluntaria de nuestra confianza
y lealtad hacia Yeshua, ¿verdad? Esto implica confiar en Él en medio de las pruebas, creyendo sus promesas incluso cuando no las vemos cumplidas de inmediato, ¿verdad? Debemos también vivir en obediencia a los misbot, a los mandamientos de Adonai, pero como un acto de amor y de gratitud. Obediencia al corazón. La terumá, la ofrenda, debía venir de todo varón que le dé de su corazón, ¿verdad? Nuestra obediencia, hermanos, a los mandamientos de Adonai, enseñados por Yeshua, y está en toda la Escritura, no debe ser una carga legalista, ¿verdad? Sino una respuesta gozosa y voluntaria a su amor y gracia redentora. Es la evidencia de un corazón transformado que anhela agradarle, ¿verdad? Vemos los mandamientos no como restricciones, sino como el diseño divino para una vida plena en armonía con Él. Juan 14:15 nos dice, si me aman, guarden mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, debemos construir también según el patrón divino. Así como el Mishkan tenía un diseño divino y preciso, hermanos amados, nuestras vidas deben ser edificadas también según el patrón revelado en su palabra. La obediencia implica alinear nuestras decisiones, prioridades, relaciones y ética con las enseñanzas de Yeshua y los principios de la Torah, interpretados a través de él, ¿verdad? No se trata de replicar rituales del templo, sino de vivir los principios morales y espirituales, que estos prefiguraban santidad, justicia, amor, misericordia y fidelidad. La obediencia también debe ser un acto como adoración, ¿verdad? Cada acto de obediencia, mis hermanos, hecho por amor a Yeshua, es un acto de adoración, es decir, es una terumá, una ofrenda elevada, agradable a Adonai. Es reconocer su señorío sobre cada área de nuestra vida. Si queremos ser seguidores de Yeshua, debemos imitar su ejemplo, ¿verdad? En nuestras relaciones, decisiones y propósitos. Es decir, debemos ser templos vivos. Si Yeshua es el templo y nosotros somos su cuerpo y morada del Ruach, entonces debemos vivir de manera que honre su presencia en nosotros, ¿verdad? Esto implica buscar la pureza como el lino fino, reflejar su gloria como el oro, ¿verdad? Y ser la luz en el mundo como la menorá. Debemos preguntarnos entonces, ¿mis acciones, mis palabras y actitudes reflejan que soy morada de nuestro Adonai Kadosh? Debemos, hermanos, también ofrecernos como sacrificios vivos, ¿verdad? Yeshua se dio a sí mismo como la máxima terumá. Seguirle implica ofrecer nuestras propias vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Adonai, como nos dice Romanos 12:1, ¿verdad? Esto se traduce en usar nuestro tiempo, talentos y recursos para su reino, servir a los demás, perdonar como Él nos perdonó y estar dispuestos a sufrir por su causa. Debemos también ser agentes de reconciliación. Así como el caporet y el altar eran lugares de expiación, nosotros, reconciliados con Adonai por Yeshua, somos llamados a ser embajadores del Mashiach, llevando el mensaje de reconciliación al mundo, ¿verdad? Debemos buscar la paz y la restauración en nuestras relaciones. Debemos caminar, hermanos amados, por la única puerta y ser puertas. Reconociendo a Yeshua como la única puerta, como dice Yohanan 10:9, debemos guiar a otros hacia Él, porque no hay otro camino. Nuestras vidas deben ser una invitación abierta, mis hermanos, para que otros encuentren la entrada al reino a través del emuná en el Mashiach. Amén. Hermanos amados, y a manera de conclusión, la Parashat Terumá es una invitación divina a la intimidad. Sí, revela el profundo anhelo de Adonai de morar entre su pueblo. Un anhelo cumplido de manera suprema en la persona de Yeshua, nuestro Emmanuel, ¿verdad? El Mishkan, con cada detalle divinamente ordenado, no solo fue una estructura física, sino una protección tangible, una sombra de las realidades celestiales y redentoras que encontrarían su sustancia en nuestro Mashiach. Desde la ofrenda voluntaria, esa terumá del corazón, hasta el lugar santísimo de la expiación, todo apunta a su gracia, su sacrificio, su realeza, su divinidad y su humanidad perfecta.
Hoy, como creyentes en Yeshua, somos llamados a ser Mikdash, ese santuario, ese templo vivo de Adonai, individualmente y como en comunidad en nuestras Kehilot. Somos edificados sobre el fundamento de Mashiach, revestidos de su kabod, de su gloria, ¿verdad? Unidos por su Ruach, llamados a ser luz y a ofrecer nuestras vidas como una terumá continua de amor y obediencia. Esta porción nos impulsa a vivir con una expectativa gozosa del retorno de Yeshua, cuando la realidad prefigurada en el Mishkan y cumplida parcialmente ahora en su cuerpo, alcanzará su consumación final. Entonces, la Nueva Jerusalén descenderá y el tabernáculo de Yud-Heh-Vav-Heh estará plenamente con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Elohim mismo estará con ellos como su Adonai, como dice Apocalipsis 21:3. Hermanos amados, mientras esperamos ese día glorioso, participemos activamente de la construcción de su reino aquí en la tierra, siendo luz y llevando el mensaje de la puerta, Yeshua, a todos los rincones del mundo. Amén. Amados hermanos, con esto habríamos concluido el estudio, la lectura de esta porción número 19, Terumá, pidiéndole a nuestro Abacadosh que si está en su voluntad y amor, nos vuelva a reunir el siguiente Shabbat, el siguiente séptimo día, para continuar la lectura de la siguiente parashá semanal de la Torah. Será con nosotros entonces hasta el siguiente Shabbat y Shabbat Tov, que la bendición de nuestro Abacadosh esté con todos ustedes. Amén.